Bienvenido a un video sobre el área de un triángulo con la fórmula de Heron. El objetivo del video es determinar el área de un triángulo a partir de la longitud de los tres lados. Entonces, si tenemos algún triángulo con lados de longitud A, B, entonces vamos a igualar el semiperímetro o la mitad del perímetro, de lo que va el área. Para igualar la raíz cuadrada de S veces la cantidad S menos A veces la cantidad S menos B veces la cantidad S menos C. Ahora, esta fórmula se puede probar usando el teorema de Pitágoras. Pero en este video, solo veremos algunos ejemplos sobre cómo aplicar esta fórmula. Vayamos a ver nuestro primer ejemplo. Aquí, queremos determinar el área de un triángulo con lados de longitud 3 centímetros, 4 centímetros y 5 centímetros. Entonces el área va a ser igual a la raíz cuadrada de S veces S menos A veces S menos B veces S menos C. Entonces, sigamos adelante y dejemos que A sea igual a 3, B igual a 4 y C igual a 5. Recuerde, ese es el semiperímetro o la mitad del perímetro. Así que sigamos adelante y encontremos el valor de S. Será la mitad de la cantidad 3 más 4 más 5. Eso nos dará la mitad de las veces 12. Entonces S es igual a 6, así que ahora podemos seguir adelante y solicitar la fórmula. Reemplace S con 6, A con 3, B con 4 y C con 5. Entonces vamos a tener la raíz cuadrada de 6 por 6 menos 3 por 6 menos 4 por 6 menos 5. Sigamos adelante y simplifiquemos esto. Tendremos 6 veces 3 veces 2 veces 1. Bueno, esto será 6 veces 3 es 18 veces 2 es 36, la raíz cuadrada de 36. Entonces, el área de este triángulo con lados de 3, 4 y 5 centímetros es igual a 6 centímetros al cuadrado. Ahora no estoy seguro si reconoces esto, pero un triángulo con lados de longitud 3, 4 y 5 es un triángulo rectángulo donde la pata más corta sería 3. El lado más largo sería 5, la hipotenusa, y en este caso, la altura sería 4. Entonces, usando una fórmula de área tradicional para un triángulo, el área es igual a la mitad de la base por la altura, podríamos verificar el área que encontramos usando la fórmula de Heron. Sería la mitad 3 veces 4, que, por supuesto, también es 6. Ahora recuerde usar esta fórmula aquí. Tenemos que encontrar la altura del triángulo. Tuvimos suerte aquí porque era un triángulo rectángulo, pero lo especial de la fórmula de Heron es que no tenemos que tener la altura, y no tiene que ser un triángulo rectángulo. Solo tenemos que saber la longitud de los tres lados. Vayamos a ver un ejemplo más. Aquí, tenemos un triángulo con lados de 8, 14 y 16 pulgadas de largo. Solo para mantener las cosas organizadas, sigamos adelante y llamaremos a esto B, y llamaremos a esto C. Vamos a escribir la fórmula de Heron. El área va a ser igual a la raíz cuadrada de S veces S menos A veces S menos B veces S menos C. Así que sigamos adelante y determinemos el valor de S, que es la mitad del perímetro. Entonces vamos a tener la mitad de la cantidad de 8 más 14 más 16. Nos dará la mitad de las veces, parece que tendríamos, sería 30 más 8. Así que tenemos la mitad de las 38. Entonces, nuestro semiperímetro es igual a 19. Sigamos adelante y apliquemos nuestra fórmula. El área de este triángulo será igual a la raíz cuadrada de 19 por 19 menos A, que es 8. Entonces 19 menos 8 por 19, menos B. Entonces 19 menos 14, y luego, por último, tenemos 19 menos C, y C es 16. Sigamos adelante y simplifiquemos esto.
Tenemos 19 veces 11 veces 5 veces 3. Este producto es de 3.135. Entonces tenemos la raíz cuadrada de 3135. Ahora, dependiendo de tu clase, es posible que necesites escribir esto y simplificar la forma radical, o simplemente obtener una aproximación decimal. Para simplificar esto, queremos determinar si tiene algún puntaje o factores perfectos. Así que vamos a hacer un árbol de factores y ver qué tenemos. Termina en 5. Por lo tanto, debe ser divisible por 5. Eso sería 5 veces 627. Ahora la suma de estos dígitos, 6 más 2 más 7, sería 15. Recuerde, si la suma de los dígitos es divisible por 3, también lo es este número. Entonces esto se divide en 3 veces 209. Ahora 209 es difícil de descomponer, pero sé que 11 por 20 sería 220, y esto es 11 menos que eso. Entonces será 11 veces 19. Ahora, observe que 3.135 no tiene ningún puntaje o factores perfectos. Por lo tanto, esto no se simplifica. Entonces, lo mejor que podemos hacer aquí es obtener una aproximación decimal. Avancemos y hagamos eso. Entonces segundo x al cuadrado, 3135. Bueno, parece que tiene aproximadamente 55.99 pulgadas cuadradas. Ok. Eso lo hará para este video. Espero que lo haya encontrado útil. Guión 771 a 525 A4D.